Buenas tardes, saludos a todos en el nombre del Señor. Le doy gracias primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar aquí una vez más, delante de su presencia, delante de su trono real, porque de verdad es un honor estar aquí, estar en los atrios del Señor. Vamos a orar, le damos gracias al Señor por esta palabra, por mientras que buscan la palabra en Mateo 24, versículo del 1 al 4. Padre, te damos gracias, Señor, bendito y amado Rey de la Gloria, santo eres en verdad, mi Señor. Gracias, papito amado, sabemos que tú eres un Dios glorioso, bondadoso, amoroso y generoso, Señor. Porque eres un Dios que nunca olvida a sus hijos, Señor. Un Dios que a pesar de todas las circunstancias, Señor, tú nos naciste, nos conociste y nos criaste desde antes del vientre de nuestra madre, Señor. Padre, Señor, te pedimos perdón, Señor, por cada uno de los pecados que pudimos haber cometido, Señor, hasta el día de hoy, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de la sangre de Jesús, Señor, tú nos limpias, Señor, tú nos guardas, Señor, tú nos purificas, papá. Nos limpias de pecado, de toda transgresión, de toda iniquidad, Señor. Y nos limpias y nos guardas, papá. Gracias, papito amado, por este servicio del día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, podemos sentirla, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, está en tu casa, Señor. Y, Señor, y sabemos que esta no es casa de hombres, Señor, sino que es tu santo templo, Señor. Gracias, papito amado. Guía mis palabras, Señor, mis pensamientos, Señor. Guíanos, Señor, para que cada palabra que salga, Señor, sea de adoración, sea de construcción, Señor, y no de destrucción, Señor, Señor, que cada palabra penetre los corazones, Señor, de lo que están en las redes sociales y lo que están acá, Señor, para que, Señor, su vida, Señor, sea transformada, papá, por tu palabra, por lo que tú tengas para ellos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateos 24. En el nombre de nuestro Padre, amén. En el nombre de Jesús. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Amén. Michelle, por favor. Gracias. Bueno, en la Biblia podemos ver que existen varias temporadas, y podemos ver que en la Biblia existen varias eras. Y dentro de esas eras y esas épocas, el 2020 marca una nueva era, un nuevo siglo, una nueva forma. Las personas que han tenido el privilegio o han volado, ya su eslogan dice, un ejemplo, no es para hacerle publicidad al chino, pero dice: el nuevo mundo y la nueva forma y la nueva manera de volar. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que pasa? Quiso y quiere transformar este mundo a su pinta. Y como está escrito, todas estas cosas están por suceder y todas estas cosas van a seguir sucediendo. Lo que hablaba el pastor en realidad, hablaba del rapto, ¿ya?
Entonces, este virus que vino ahora, vino para quedarse. Este virus lo crearon así como fue creado el SIDA, que en ese momento no fue de tal magnitud como esto. Después salió otras pandemias pequeñas que fue la del pollo y otras más. Y la influenza, que año a año igual cada uno se vacuna. ¿Ya? Pero este virus es esencial, sabemos que todo donde ya nació, ya se sabe que fue creado para esto, para quebrar la economía mundial. Y lo principal, en China se estaba levantando muy fuerte y muy grandemente la iglesia evangélica. En Chile existe la iglesia más grande, junto con Corea, existe la iglesia grande que son de la iglesia evangélica. Entonces podemos ver que el virus nació de ese pueblo para acallar la iglesia. Nosotros podemos ver que los perros bravos, los pitbull y todo tipo de animal que es bravo, todo perro de pelea, usan bozal. ¿Y por qué le ponen bozal a los perros? Porque saben que el perro sin bozal representa un peligro para la gente. El perro con bozal, sin bozal, puede dañar o puede lastimar a cualquier persona. Y cuando se agarra, es difícil soltarlo, que cuando un pitbull agarra a una persona, aunque le dé de palo, no lo suelta. Y así ven al Hijo de Dios. Así nos ven a todos nosotros, los que somos hijos de Dios. A nosotros nos ven ellos unas personas peligrosas. A nosotros, para ellos, somos tan peligrosos que nos tuvieron que poner bozal. Nos tuvieron que mandar 6 meses a las casas. ¿Y qué hicieron? A nivel mundial, la iglesia decayó. Y decayó, calculan entre un 40 y un 50% la gente que decayó a nivel mundial de la iglesia cristiana. Y no tanto la iglesia cristiana, sino que la iglesia católica, las otras religiones, también la gente decayó. Porque fue tanto el miedo que se le inculcó a la gente. Un ejemplo, una bebida, cola. Con el virus quisieron hacer lo mismo. Con el virus fue tanto, no, es que el virus va a matar. Incluso metieron mucho más gente. Ya está comprobado que los números fueron todos dibujados a tal punto para provocar tal impacto que la gente le tuviera terror a salir. Hay gente que ha salido de las calles y andan con 2 o 3 mascarillas. Nosotros cuando empezamos el proceso, cuando empezó la cuarentena, Dios nos habló en Romanos 8. Busquen Romanos 8. Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que venció la muerte, está en cada uno de nosotros, no tenemos por qué tenerle miedo a este virus. ¿Ya? Ahora, se dice que tampoco podemos tentar al diablo, ya tampoco podemos tentar a Dios.
Entonces, y jugar con el pecado también es tentar a Dios. Pero podemos ver que en sí se cumplió una parte de lo que es el gozar en los hijos de Dios. Entonces, el mundo entero se manipularon los números, manipularon las estadísticas y manipularon a todo aquel que fue capaz de ser manipulado. Nadie niega que el virus no sea peligroso. Nadie niega que el virus en sí, a lo que le ataca fuerte, es peligroso. Pero nosotros que somos hijos del reino de los cielos, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, no nos puede tocar. Mire, vamos a ir al libro de Isaías 46. Y esto me gustaría que ustedes lo grabaran en su Biblia, en un refrigerador. Isaías 46, versículos 3 y 4. Dice: oídme, oh casa de Jacob, oh casa de Sion. Oí esta palabra, escúchenla bien, porque Dios me la dio para cada uno de ustedes. Y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, o sea, el Dios mismo, ¿ya? Trayéndolos del vientre y desde la matriz de nuestra madre, y hasta la vejez, yo mismo, dice el Señor, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Entonces, cada vez que nosotros nos sintamos que no valemos nada, que somos tristes, que Dios nos dejó, que Dios no se acuerda de mí, este versículo, grábenselo bien en la cabecita. Lucas 21, 36. Dice: velad pues en todo tiempo, orando, ya, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante de mi Hijo, ¿ya? Y estar delante de pie del Hijo del Hombre. Acá yo me mostraba cuando nosotros como hijos le pedimos algo a nuestro padre, a nuestro papá natural, a nuestro papá carnal. De una u otra forma, papá siempre nos complacía y nos trataba de hacer lo posible por comprarnos lo que nosotros nos pedíamos. Pues si no, comprar algo que se asemejara bien a lo que nosotros pedíamos. ¿Ya? Entonces, si Dios nos está diciendo que nos conoce desde el vientre, desde la matriz, hasta las canas que Él nos va a soportar, acá Dios nos dice que así como Él nos cuida, nosotros también debemos de cuidarnos. Velad, dice, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Un ejemplo: cuando nosotros nos vamos del lado de nuestros padres, vamos a tocar el tema del hijo pródigo, nos vamos de la presencia del papá y el hijo pródigo hizo lo que quiso, tuvo que comer a la roja, sentirse sucio, sentirse cochino, para recién darse cuenta
que en la casa del Padre podía tener muchas cosas mejores. Pero ¿qué es lo que pasa? Él había perdido la comunión con el papá. Él se había despojado de la comunión con el Padre. Entonces, como él se había despojado, papá no lo salió a buscar. Papá lo dejó. Que hiciera lo que él estuviera con él. Papá le dijo: toma, ahí tienes la platita que tú me estás pidiendo, ahí tiene todo lo que tú reclamaste, ok, vaya. Y Dios, cuando nosotros nos colocamos medio rebeldes, entonces se sienta y dice: bueno, si él quiere trabajar solo, solita, yo lo voy a ver. Porque Dios no ruega a nadie, pero sí, cuando Dios habla una vez, 2 veces, 3 veces, le baja la disciplina de Dios. Y si no entiende ya las buenas o las malas, el hijo pródigo tuvo que entender en la profunda, para poder darse cuenta que si no llegaba a la casa del Padre, se iba a perder y podría haber hasta muerto. Entonces, por eso dice: velar pues. ¿Qué es lo que significa velar pues? Estar atento, estar constantemente en comunión con papá, en todo tiempo orando, ¿ya? Como Jesús decía, cuando le reclamó a Pedro, le dijo: no fuiste capaz ni siquiera de orar 1 hora. Imagínense, Dios nos pide el 10%, y el 10% del día son 2 horas 40 minutos. ¿Qué es lo que 1 hora nos alcanza a hacer el 5%? Nosotros, ¿cuánto los que ven películas, cuánto nos demoramos a ver una película? 1 hora y media. Hay películas que duran 2 horas. Y aunque ustedes no crean, yo las mejores películas que me he pasado han sido con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha mostrado cosas que, por ejemplo, hay gente que ha tenido la experiencia, yo también he tenido, gracias a Dios, no lo cuento para vanagloriarlo, pero cuenta chistes. De repente los párrafos bíblicos me los muestran de la manera natural como fueron. Entonces, estando en comunión con papá, papá te muestra todo como es en realidad su vida y cómo fue la vida de Cristo. Entonces vos dices, orando, ya, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos. ¿Por qué dice orando que seáis tenidos por dignos? Ya, de escapar de todas estas cosas que vendrán. Porque si no estamos orando, ni clamando, ya, resulta que, como el hijo pródigo, podemos perder la presencia del papá. Efesios 6, 16. Efesios 6, 16. Aquí habla de la armadura de Dios. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Cómo se hace para tener fe? Por 2 cosas. Una, por las circunstancias que Dios permite que uno vaya viviendo. Y 2, buscando la presencia del Padre. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, ya, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. Cada uno de nosotros representa una santidad que viene de parte de papá. Cada uno representa y la sangre de Cristo en nosotros nos hace santos. Por eso dice, y súplica por todos los santos, ¿ya? Para que nosotros continuamente estemos orando uno por los otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto, el orar, el tener la confianza, la comunión con papá, nos hace tener, como decirlo yo, tener una confianza con papito, de decir que si a ti te dicen, ¿sabes qué? El virus te va a matar. Si tú demuestras miedo, el enemigo se apodera de ese miedo y te va a atacar. Yo he conocido gente, conozco mi ex cuñada con su hija, llevan 6 meses, casi 7 meses en la casa y le tienen un terror salir de la calle. No le tienen el terror a la revuelta que hubo, ¿cuántos semanas? El estallido social, pero un virus sí le tienen miedo. Entonces, vemos que el no tener la comunión con Dios nos hace ser vulnerables, ¿ya?, a las cosas de la tierra. Como decía mi hermana, en 2 Corintios 10:3 parece que está, dice, nosotros estamos en la tierra pero no somos de ella. 2 Corintios. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la certeza de quiénes somos. ¿Ya? De quiénes son ustedes en la mano de Dios. Ustedes conocen esto, estos eran zapatos. Ustedes han visto en qué zapatos tienen puesto ustedes en sus calzados, en sus pies. Ustedes han dimensionado en qué zapatos se pusieron. Ustedes han dimensionado qué anillo se pusieron y qué vestidura Dios les puso. Cuando ustedes llegaron al reino de los cielos, cuando llegaron a ser parte de ser hijos del reino de Dios, Dios les dio vestiduras nuevas, sandalias nuevas, les dio anillo y los vistió de pie y cabeza. Lo que quiere Dios saber es que ustedes entiendan, es que ustedes sepan qué tipo de calzado espiritual el que tienen ustedes. Si ustedes hubieran dimensionado así, como la semilla de mostaza, algunos nos habrían pasado necesidades, pero aquí en esta iglesia, en esta congregación, el 90% no pasó necesidades. En todo este tiempo de cuarentena no pasó necesidades. Hubieron con los dedos de las manos enfermos y se sanaron. Entonces podemos decir que la presencia de papá está en este lugar. Podemos decir que papá ni siquiera viene de visita a este lugar, porque él está, él vive en este lugar. Entonces, ¿y cómo puede decir usted, pero dónde está papá, dónde está Dios? En todos sus actos, en todos sus hechos. ¿Se han equivocado? Como todo ser humano. Se han equivocado como todo ser humano. Recuerden que nosotros fuimos hechos antes del vientre de nuestra madre. Esto que se llama carne
es algo temporal. ¿Por qué es temporal? Porque cuando nosotros morimos, ellos se lo comen los gusanos. Y después cuando venga el arrebatamiento, el rapto de Dios, vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible. Entonces, y ahí van a ver su nuevo rostro, algunos van a ser más bonitos, otros más despechados, otros más rubios, otros más morenos, pero vamos a ser todos hermosos, vamos a cargar una luz que el mundo no conoce. Entonces, lo que Dios quiere que ustedes sepan, porque viene tiempo difícil, viene el tiempo, yo creo que va a haber un tiempo de gracia, y lo he sentido por todos estos 2, 3, 4 meses, que va a haber un tiempo de gracia, pero después, cuando del rapto de aquí, y todas las iglesias ya lo están hablando, la mayoría, no van a pasar de aquí a 30 años, con suerte 30. Más o menos se calcula porque ya se cumplió todo. Todo lo que está en la Biblia se cumplió. Entonces, hay de aquellos que se queden. Entonces, el que se quede acá en la tierra va a tener dos opciones: ponerse la marca de la bestia o negociar. Porque la única forma y la única manera que nos vayan a hacer caridad. Y ahí donde dice la palabra, dice que nosotros tenemos que arrancar hacia los montes. Entonces, si yo creo que si están haciendo, Dios está permitiendo que se haga la huayca, esperemos que de verdad que es cierto. Yo creo que de aquí no se queda ninguno. Yo de verdad que le pido a Dios que de aquí ninguno se quede. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, de sus 12 discípulos, uno se quedó. Pero hay otra parte que dice, habla de las 10 vírgenes, 5 se fueron, 5 se quedaron. Uno se la tomaba y otro se la dejaba, dice la otra parte. Pero el estado en cada uno de nosotros no es temor, sino que es comenzar a hacer las cosas más tranquilas para Dios y mejores para Dios. Si nos pide más entrega, más oración. Si no orabas, busca música de adoración. Tú colocas en el YouTube adoración y te parecen 2 horas, 3 horas, 1 hora. Dedican al Señor 15 minutos diarios por último. 15 minutos diarios. Porque van a haber muchos que van a negar la segunda venida de Cristo. Y como decía el pastor Reviel, una cosa es cuando Dios venga, cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, y la otra es cuando venga Jesús por segunda vez. ¿Ya? Existe el rapto, la segunda venida, la promesa de su venida, la aparición y su manifestación. Igual que existe la tribulación y la ira de Dios. Y habla también de la gran tribulación. Son 7 años en que va a venir después la ira de Dios. Pero ese tema es para otra predica. Pero no tenemos que dejarnos llevar, porque el enemigo va a usar gente que les van a decir a ustedes, ¿sabe qué? No, ¿cómo va a ir Jesús 15 años más, 20 años más? No, si han venido seres de muchos años más adelante. No sé si han escuchado hablar de los viajeros del tiempo. Entonces, los viajeros del tiempo dicen que vienen del 2050, del 2030 y del 2060, el último que escuché. Entonces, el enemigo
ya está hablando el enemigo, ya los ufólogos se llaman, están hablando de que ya los ovnis, ya los extraterrestres están armando otro mundo en el cual van a venir a esta tierra y van a arrebatar y se van a llevar una cierta cantidad de gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo está actuando antes con mentiras, con falsedades. Entonces le van a meter a ustedes en la mente y le van a empezar a decir, ¿sabes qué? No, si no va a venir Jesús a buscarme, sino que van a venir los extraterrestres. Y una vez me preguntaron a mí si Jesús era extraterrestre. Claro que es extraterrestre, porque no es de este mundo. Es de otro mundo mucho más sabio que este. Entonces tenemos que yo no lo contradigo, porque Jesús no es de este mundo. Y todas las cosas que no son de este mundo son extraterrestres. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que su reino es glorioso. Entonces, el mundo ya está siendo manipulado a tal forma de que cuando venga Jesucristo, en su gloria y majestad, el enemigo te va a decir, y le va a decir a toda la gente, no, si fueron los hombres, fueron los extraterrestres. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Para que en ese viaje, cuando venga la aparición de Jesucristo en las nubes, tenemos que tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Porque aún así, cuando David pecó desconsideradamente, Dios le tuvo que mandar a los profetas. Y David tuvo dos opciones y escogió la correcta. No hacer cosas que nosotros cojamos lo incorrecto. Y Dios, mire, vamos a ir al Salmo 69. (69, 27 y 28). Dice: pon maldad sobre maldad y no entre en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Sean quitados, raídos y quitados del libro de los vivientes, del libro de la vida, y no sean inscritos juntos con los justos. Entonces existe la opción de que nosotros, nuestro nombre, como dice Dios, existe la cizaña y existe el trigo, y ahí vendrá el colado. ¿Me entiendes? Entonces podemos entender que Dios ama tanto este mundo, como le decía yo delante en Malaquías, que ese verso es tan importante para que ustedes lo tengan ahí, no en Isaías 46, 3 y 4. Es tan importante ese versículo, que es donde habla Dios de que nos conoció desde antes del vientre, y Él nos cuida y nos protege, ¿ya? Para que nosotros tengamos conciencia. Miren, para que nosotros tengamos conciencia, dice así, el cual dice: hasta la vejez yo mismo, dice, y hasta las canas os soportaré. Entonces dice, y yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. O sea, imagínate, todo lo que nosotros, los rebeldes que podíamos haber sido, lo de repente necios que podemos haber sido, Dios lo soporta. Dios lo soporta. Y dice, hasta las canas, o sea, hasta la vejez. No perdamos ese privilegio que tenemos de que Dios nos cuida y nos protege.
Y cuando seamos transformados en ese cuerpo incorruptible, no vamos a ser viejos. Vamos a vivir una eternidad. Entonces, vamos a ir al Apocalipsis 3:5, que aquí habla todo lo que son parte de Dios. Apocalipsis 3:5. Recién hablamos todo lo que puede perder su privilegio de estar escrito en el libro de la vida. El 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es lo que hace el ladrón antes de entrar a robar? Ustedes saben que el ladrón antes de entrar a robar hace algo. Antes de robarse la basura, revisa primero si hay alguien. Segundo, amañaca, lo amarra y lo trata de ¿cómo se llama la palabra? Lo sostiene hasta el punto que no lo deja que se pueda mover. Entonces ya cuando tiene a la persona amarrada de tal, ya él puede entrar a robar. Pero ¿qué pasa cuando el que está siendo robado se para y pelea? Puede llegar a padecer la muerte. Entonces por eso Jesucristo aquí nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, no te vas a dar ni cuenta. Cuando Él venga por ti, y capaz que te diga: te quiero, hasta aquí llegaste. La Biblia habla del infierno, habla de las cárceles de Seol y habla del lago del infierno, el lago de fuego. Ese lago de fuego es mucho más peligroso que un infierno y que las mismas cárceles de Seol. Porque cuando ya caes al lago de fuego, no hay opción de salir. Entonces, más el que persevera hasta el fin, va a ser salvo. Volvamos a Mateo. Mateo 24. Mateo 13. Dice, acá dice: más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si en algún momento sientes que te has fallado, si en algún momento sientes que has pecado desconsiderablemente, si en algún momento ves que y tu corazón dice que ya tu pecado ha sido a tal nivel que no crees que Dios te pueda perdonar, ese es el enemigo colgándote las cosas en la mente. Porque en el rapto, cuando venga Jesucristo, va a querer llevarse a todos y va a pelear por todos. ¿Tú crees que en estos momentos, porque existe el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, tú crees que Dios
¿cómo se llama? El ángel de la guerra, el que rescata el ángel Miguel. El arcángel Miguel. ¿Tú crees que ya no hay esas guerras, no están esas guerras campales entre los demonios del segundo cielo y el tercer cielo? Deben haber unas batallas campales. Yo una vez le pedí al Señor, y bueno, lo que más he visto así en una televisión, me acuerdo que mostraba cómo eran esas batallas campales, gente que había tenido esas visiones. Y realmente son batallas campales que ni siquiera ¿cuánto se llama? La guerra de las galaxias o una película así se puede imaginar, porque son a tal nivel que los demonios no quieren que bajen los ángeles, pero se le olvida a Satanás que el arcángel Miguel trae el poder y la autoridad de Dios. Entonces ya ellos están en este momento peleando por cada uno de nosotros. Ellos ya están, el ejército de Dios ya fue alistado. Ya están en esa batalla campal en donde cuando vaya el rapto de la iglesia, nos vayamos todos. Hay gente que te va a decir, no, si la palabra rapto no existe en la Biblia. Pero el rapto es sacar lo que me pertenece. Apocalipsis 22, vamos a Apocalipsis otra vez. Me voy a creer que llevo una hora, voy a dar una casa de una hora y me quedan mitad todavía. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, por eso hay gente que dice, no, si Dios me perdona igual. Si Dios igual es misericordioso. Pero igual juega con los pecados. ¿Entienden? Ahí dice, más vale no haberme conocido, dice el Señor. ¿Bien? Ahora, ¿por qué el ladrón que estaba en la cruz con Jesús pasó por inocente y no por ladrón? Porque él no tuvo la ocasión o no se dio la oportunidad de haber conocido a Cristo. Pero cuando él lo conoció, lo primero que le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con sacarle o quitarle un poco un tilde, una palabra a la Biblia y acomodar la Biblia a nuestra manera. Primera Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro. ¿De qué manera? Buscando la presencia del Señor. En lo posible, no dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque se dice que Dios está en todo lugar, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios está en todo lugar, sabe todo y tiene poder en todo lugar. Pero cada vez que nosotros estamos en su casa y bebemos y comemos de su palabra, nos vamos alimentando aún un poco más, porque en esa hora, 2 horas que dura el culto, tu cuerpo está fuera de la contaminación del mundo. En un momento puede estar solo, por ejemplo, mujer o hombre, y justo de repente aparece una película buena. O justo de repente aparece, llamó
una ex compañera, un ex compañero, y te pusiste de acuerdo y te pusiste a conversar. Y te entró el espíritu y se de ti. Entonces, por eso Dios permite, y siempre dice: mejor congréguense y busquen en la casa de Dios, porque 2 horas, por último vengan 1 o 2 veces a la semana, pero congréguense. No dejen de congregarse. No porque la iglesia sea el pastor del baño o porque la persona que te obliga a mirar, sino que porque esta casa, sinceramente, es de Dios, no es de un hombre. ¿Ya? Entonces, como le decía, ¿qué significa la segunda venida? El rapto, la segunda venida, la promesa de su venida, aparición y la manifestación. La palabra rapto no aparece en la Biblia, así como también la Santa Trinidad tampoco aparece en la Biblia, y tampoco aparece la palabra sobrenatural, pero la usamos mucho. Por ejemplo, lo sobrenatural no sale en la Biblia, pero la mayoría de las cosas que hizo Jesús en la tierra y lo que ha hecho Dios en la tierra es sobrenatural de las cosas que hace los hombres. Por ejemplo, colocar un riñón nuevo es sobrenatural. No se dice la palabra hoy, son cosas naturales, pero sí milagros, prodigios y lo que hacen milagros. Entonces son cosas sobrenaturales. La palabra rapto tampoco está. Pero, ¿qué significa rapto? Significa raptivo, ¿ya? Que significa capturar, tomar, llevarse o tomar lo que a uno le pertenece. ¿Ya? Jesús, cuando vino la primera vez, no pudo llevar a su iglesia porque tuvo que venir a la tierra para mostrarse a su pueblo, para que vieran la nueva manera. Y aquí vemos como el 2020, ¿ya? Vieran una nueva era que nacía para los hijos del Señor. Porque ¿qué pasaba? Como existe en la cárcel, en el infierno existe el infierno y la cárcel del Seol, todos los que murieron antes de Cristo estuvieron en las cárceles del Seol, pero cuando vino Jesús, todos aquellos se fueron con Cristo. Están en un lugar que se llama paraíso. No sale en la Biblia, pero como sale en el ladrón que estuvo con Jesús, que lo vio el paraíso. Después, cuando nosotros seamos raptados, estos muertos en Cristo van a resucitar y vamos a ser llevados juntos en un cuerpo incorruptible hacia el reino de los cielos. Pero dice la palabra: los hijos, los que murieron en Cristo Jesús, esos se van a levantar. Nos dice aquellos que murieron sin conocer a Cristo. ¿Entienden? Entonces, si nosotros tenemos a alguien que murió de nuestra familia o un conocido que murió en Cristo y un día X llegan y te golpean la puerta y es la persona que falleció y te dice, un ejemplo, que dice: hola mamá, ¿cómo estás? Va a haber un lapso de tiempo, y yo creo que Dios va a hacer eso para que, como lo conversamos el otro día con el pastor, porque es tan misericordioso Dios que la gente que no crea se arrepienta y la gente que se apartó se vuelve a sus caminos. Y dice: los primeros, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los postreros. Entonces tenemos que tener también cuidado de eso, de no creer en el cuento de que somos salvos sin salvos, porque puede venir uno de los que no se congrega y en el minuto final: Señor, pucha, apareció mi hermana, apareció mi mamá, perdóname mucho, porque alcanzó a declararlo con sus labios. Claro, y arriba en el juicio, en el tribunal de Cristo, allá va a ser en donde vamos a tener nuestros galardones.
Le llama a él, sí, la diferencia. Uno van a tener corona, de vida, de justicia, otros van a tener otro tipo de corona, y ahí van a haber otro tipo de galardones. Pero eso es prega para otro lado, para otra vocación. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decirle? Que cuando Cristo venga, en su aparición, vamos a ser raptados y vamos a ser llevados en gloria y majestad. Y recuerden, va a venir en un abrir y cerrar de ojos, 24/7 de Mateo, 24-27. Por tanto, no, mentira. Ahora sí. Dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí juntamente se juntará la sangre. Entonces, porque como el relámpago que sale del oriente y se junta hasta el occidente, la presencia de Dios se va a expandir. Hay estudios que han estudiado este versículo que dicen, porque la tierra como es redonda, si Jesús está a este lado, no se va a ver a este otro lado. Entonces, dice que los estudios tanto científicos como cristianos, como existe la tecnología que tenemos acá, que a través de esta tecnología nosotros sabemos el mundo, entonces a través de esta tecnología dice que eso también va a ayudar a ver la presencia del Señor, pero no va a ser, como decirlo, tanto tiempo, porque ¿cuánto dura el rayo? Un segundo, 2 segundos. Entonces las cámaras que yo creo que estén a punto o estén grabando y vean ese episodio, van a poder ver el décima de segundo, porque de lo que estaba aquí en un pestañear podemos ir. Entonces Dios quiere que estemos siempre velando y orando eso, para que no podamos quedar acá en la tierra. Vamos a seguir Mateo 24 con el del 23 al 26. Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, pero no milagros. ¿Okay? Entonces ya están estos falsos profetas, están haciendo falsas señales y falsos prodigios. ¿Por qué? Porque están usando un sistema que se llama rayo azul, en donde se ven hologramas de figura de Cristo, ven hologramas en las nubes de ángeles, y eso se llama un rayo azul. Y a través de esas pantallas, de esos rayos, hacen que se vean las figuras de ángeles. Andan muchos en internet. Y la gente ve las nubes así, unos ángeles chiquititos, oh, mira. Entonces, y esta gente lo está engañando. Por eso la palabra dice, bien específica, dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está. Porque Cristo cuando venga en el lugar donde tú estás, te va a llevar. Del lugar donde nosotros estemos, si estamos en la casa, estamos en el trabajo, en ese lugar donde nos va a llevar. No te va a decir, ya vayan, reúnanse en la casa porque en la casa no voy a pasar a buscar. No, porque así va a ir su venida. Así dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Ya? Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida de Cristo.
El 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces aquí vemos lo que dice: entonces aparecerá, su aparición, que no es lo mismo que la segunda venida. ¿Ya? La aparición, la señal del Hijo del Hombre, entonces del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus. ¿Cuáles tribus? Los que no creyeron. Así como le pasó a Noé, los que no creyeron ya se quedaron. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hacia el otro. O sea, que cuando nosotros comencemos a ser arrebatados, ya los ángeles van a comenzar a sonar las trompetas. Y ahí es donde comenzará la tribulación. Y después la gran tribulación y al final la ira de Dios. Entonces, por eso tenemos que estar siempre orando. El 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Un ejemplo: Joel, contigo, ¿cuántas personas trabajan? ¿Ah? 8. ¿Y de los 8 cuántos cristianos hay? 3. Aquí es. 3 serán tomados, 5 serán dejados. ¿Me entienden? A eso se refiere. Y esperemos que en la iglesia no pase lo mismo. Esperemos que en la iglesia, en la congregación, en esto, en nosotros, en el cuerpo de Cristo, no pase. Que todos podamos irnos. Y ya para ir terminando, Mateo 20:16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando Yolito van a Quebradilla o cuando van los hermanos a evangelizar, muchos son llamados, a muchos se les predican, pero siéntanse privilegiados que son los escogidos. De verdad, no pierdan esta oportunidad que Dios les está dando. Amén. De sentirse los escogidos de Dios. Por eso dice: velando todo tiempo, orando todo tiempo. Y ya para cerrar, en 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Vamos al versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de la hora y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Ya? Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nos dice: pero acerca de los tiempos
y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. Nosotros no sabemos el tiempo ni la hora. O sea, no tenemos conocimiento del día ni la hora. ¿Por qué? Porque si decimos que aquí en Chile viene el Señor a las 6 de la tarde, o se dice, no, si Cristo viene a las 10 de la noche, o viene a las 4 de la tarde, en China no tiene el mismo horario que acá. En Estados Unidos, en Europa, no hay el mismo horario. Pero sí podemos decir que ya las señales están todas cumplidas. Y podemos decir que ya los virus y las pandemias están cumplidos. Por eso digo, no deben pasar 15, 20 años más. Debemos cuidarnos, cuidar nuestra hermosa presencia con Dios, cuidar nuestra comunión con Dios, para que no lo quedemos. Porque sinceramente aquello que se quede va a ser el crujir de dientes. ¿Ya? Porque es terrible quedarse y ya, ¿no? Es terrible quedarse porque como decía al principio, hay van a haber dos opciones: o el corte de la cabeza, o ¿cuántos son más? O en la marca de la bestia. Perdón que me concentré. ¿Ya? Padre, te damos gracias, Señor, bendito y amado Rey de la Gloria, por darme el privilegio, Señor, de poder estar aquí, Señor. Padre Santo, Señor, te damos honra y gloria a ti, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder traer tu palabra, Señor, a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder compartir lo que tú quieres que compartamos hacia tus hijos, Señor. Señor, que te vean siempre a ti, la gloria y la honra para ti, papá. Danos fuerza, danos valor, Señor, para que cada día que nosotros andemos, Señor, y nos desviemos, Señor, tu gracia, Señor, y amado Espíritu Santo, nos direccione, Señor, y podamos volver nuevamente, Señor, a la dirección tuya, Señor. Padre, perdona nuestras ofensas, como te decíamos al principio, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, a ti de la gloria y la honra por siempre, papá. Amén y amén. Hermosa palabra, cada uno toma su porción, ¿cierto?, de esta palabra, y seamos convencidos de que el Señor hizo una promesa y vendrá a buscar a su pueblo. Así que sigamos caminando, y como se dice, contra viento y marea, en el camino ahí perfecto. Que nuestra casa esté en la roca y que nuestros hijos día a día se alimenten de la palabra del Señor. No debemos de sentir miedo, porque el Señor prometió estar con sus hijos hasta el fin. Y Él nos guarda, nos cuida. Y si en el día le fallamos, converse con el Señor, converse con nuestro Padre, porque Él es misericordioso y renueva nuestras fuerzas, y nuestras faltas día a día, hermano, nos perdona. Así que Dios les bendiga, meditemos esta palabra y esperemos con fe que va a llegar ese momento hermoso, ¿cierto?, donde nos reunamos todos ahí, donde el Señor tiene prometidos calles de oro, ¿cierto?, un cielo eterno. Vamos a vivir eternamente, hermano. Dios les bendiga, en el nombre del Señor. También despedimos a nuestros hermanos de las redes sociales, que Dios les bendiga, que no se desconecten. Volvemos a encontrarlos el día viernes, ¿ya? Que Dios les bendiga, muchas bendiciones.